Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hola amigos, emocionados en un preámbulo que estábamos antes de iniciar este mensaje. Nos estamos dejando sorprender por la poderosa palabra de Dios. Alvin Toffler, un futurólogo muy reconocido que escribió un libro llamado La Tercera Ola, la revolución de la riqueza, un gran hombre, dijo: los analfabetas de esta generación no son los que no sepan leer, no, son aquellos que no se den la oportunidad de desaprender, de reevaluar sus creencias, sus prejuicios y sus paradigmas. Como me compartió un amigo un flyer, cuando tú naces, los únicos minutos donde tú eres libre son los primeros 5 minutos después de nacer. Porque apenas nacen, te dan la primera palmadita para que llores, te ponen un par de vacunas, te chuzan la colita, ya te escogieron el nombre, ya eligieron qué religión ibas a tener y de ahí en adelante empezaste a hacer caso. Hoy hay una oportunidad de hacer un alto y preguntarnos: ¿quién soy yo? ¿En qué creo yo? ¿De dónde vengo yo? Y eso es lo que el Señor Jesús quiso decir. Conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Si hubiésemos nacido en el África o en Haití, seguramente tendríamos un muñequito con alfileres haciendo vudú. Si hubiésemos nacido por allá en Irán o en esos países, seguro tendríamos un chaleco antibalas en nuestra casa y pensaríamos que vamos a ir a encontrarnos con 10,000 vírgenes allá y estaríamos pensando en eso. Si hubiésemos nacido, la lista es larga, pero como nacimos en América, hoy creemos en esto. Pero qué afortunados somos que hoy podemos hacer un alto y buscar la verdad y encontrarla. La verdad, porque pues cada uno tiene su propia verdad, que es subjetiva, pero la verdad absoluta no es un ensayo, no es una definición, no es un concepto. La verdad se llama Jesús el Cristo. Por eso quien no pueda saber quién es Jesús el Cristo, pues no ha conocido la verdad y por eso hay religiosidad. Así es, queridos amigos, estamos concluyendo este tema de la oración, la conocida tradicionalmente como la oración del Padre Nuestro. Así está en todos los escritos, en toda la religiosidad del mundo. Todo el mundo conoce esta oración como la oración del Padre Nuestro. Pero cuando leemos el título, no dice el Padre Nuestro, no, dice Jesús y la oración. Quiere decir que, como siempre, nosotros copiamos y repetimos sin investigar. Como dice, para donde vaya Vicente, va mucha gente. Nosotros debemos aprender, como Jesús dice, ¿cómo lees? Recuerda que Jesús le decía, ¿cómo es que lees? Por allá en el capítulo 8 de Nehemías, el pueblo de Israel perdió la ley, el libro se desapareció y un día lo encontraron. ¿Cómo les parece? Y el profeta empezó a leerlo. Y dice que gritaban y lloraban de alegría al escuchar la palabra de Dios. Pero hay una palabra que me fascina, dice, y colocaban todo el sentido para entender la palabra. Por allá también una nación llamada Berea, un corregimiento, un pueblito, allá estaban Pablo con su equipo evangelizando y ellos iban a enseñar la palabra de Dios, pero después de que se iban estos dos personajes, ellos se quedaban verificando. Verifica tu fe. ¿En qué crees tú? ¿Quién te enseñó lo que sabes de tu fe? O tú eres como yo, de los que creía que que donde yo estaba era donde había bajado la iluminación directa del cielo. Todo lo que nosotros creemos está permeado por creencias anteriores y tenemos la oportunidad o nos podemos dar la oportunidad de aprender la verdadera palabra del Señor. Nunca nos debe asustar el que alguien diga que a la palabra le pusieron y le quitaron. Antes nos debe inspirar, porque lo único que soporta el que algo pueda ser plagiado es la verdad. ¡Qué alegría! Hay una verdad con intereses mezquinos de algunas organizaciones en tergiversarla. Vamos cada día en la búsqueda de la verdad, como lo dice el proverbista sabiamente. Si me buscareis con la misma pasión, con el mismo tiempo, con el mismo esfuerzo, con que buscas la plata, entonces me hallaréis. Y si nos pasamos toda la vida estudiando hasta 20 años y siguiendo con diplomados, maestrías, doctorados,
para ganarnos los frijoles, creo que deberíamos sacar tiempo sabiendo que somos seres eternos y que debemos tener claridad dónde vamos a estar. Concluyendo esta maravillosa lectura de Mateo 6, donde ya hemos repasado que no es que los discípulos le hayan dicho a Jesús, enséñenos una oración, como coloquialmente se tiene conocido o tradicionalmente. ¿Qué sería enseñarnos una oración? Algo que nos aprendemos de memoria. Coloco un ejemplo, como cuando yo estudié. El hijo de rana, rin, rin, renacuajo, salió esta mañana muy tieso, muy bajo. Eso es enseñarme una oración o una historia. Los discípulos no le dijeron, enséñanos una oración. No, no. Ellos le dijeron en Lucas, porque en Mateo no está, enséñanos a orar. Es decir, ¿cuál es el orden lógico? ¿Cuál es el procedimiento lógico en el que yo pueda orar? Como los judíos eran tan ritualistas y todo lo manejaban así, encasilladitos, con ritos y religiones, se leían 18 oraciones todos los días, se levantaban y el Shema lo repetían a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde. Eran religiosos y meticulosos. El Señor Jesús viene a reestructurarles todo ese modelo que es lo que hemos visto en estos capítulos del 5 al 6. Nos hemos dado cuenta que esta oración es una guía para un pueblo que quiere realmente salir del oscurantismo, pero el más interesado es el Señor Jesús. Ustedes recuerdan que cómo empieza el capítulo 6. Cuando oren, no usen vanas palabrerías, ni repeticiones, ni grandes, ni además tampoco sean tan protagonistas, no se vean tan consagrados, no se paren en las esquinas para que los vean. Y como que Jesús les dice, vuestro padre sabe que ustedes comen, pagan recibos, tienen que mandar los hijos a la escuela. Él sabe eso. Por favor, entiéndanlo. No se imaginen esto tan literal a un señor allá con un libro grande. A ver, ya Carolina oró, ahora sí le voy a dar. José Adolfo, tú no has orado, una X. Chepita no ha orado. No veamos las cosas así. Recordemos que para que podamos entender a un Dios, ya cometí un error porque no se dice un Dios. Cuando yo digo un Dios es porque hay otros más. No, el término preciso es el Dios, que es único y absoluto. Cuando yo conozco, o al menos tengo conocimiento sensorial de ese Dios que está en una dimensión en la cual yo no estoy, que es la eternidad, pues esa eternidad indescriptible para mí tiene que bajarse a mi lenguaje y a mis sentidos para que yo lo pueda entender. Así como yo tengo aquí la microbiota en mi estómago, la microbiota, la que me hace bien, la que no me hace tan bien, todo está contenido dentro de mí, como mi corazón está contenido dentro de mí, como mis pulmones están. El cerebro es lo más parecido a Dios. Aquí hay algo que se llama el tallo, el cerebro reptiliano. Así yo esté dormido, él maneja la circulación, maneja la respiración, maneja el estómago, maneja la presión arterial, dormido. Yo estoy dormido, pero él está así. Mientras nosotros dormimos, Dios controla absolutamente todo. Él no está por allá en una esquina. ¿Dónde estará Dios? Clama a mí. Entonces gritamos, grite más duro. No caigamos en la religiosidad de la tradición que nos enseñaron los griegos, que veían por allá un Dios. Él quiere que nosotros sepamos que Él es como un padre para nosotros, que usemos la lógica, la mnemotecnia, la asociación, la comparación. Ay, ¿verdad? Entonces un padre yo me acuerdo que un padre es maravilloso, nos protege, nos ayuda, con la gran diferencia que este padre no tiene límites. Pero Él es más que un padre. Él es más que eso. Él va más allá. El salmista David lo decía, conoces mis 60,000 pensamientos. Él no dijo 60,000, pero según las neurociencias tenemos 60,000 pensamientos al día. Él dijo, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Aún no he dicho la palabra y ya la sabes. Conoces mi levantar, mi acostar. Lo mismo te es la luz que la oscuridad. Para ti no existe ni arriba ni abajo, ni la vida, ni la muerte, ni el infierno. Tú no tienes límites. Y el salmista dice, tu nivel es incomprensible para mí. Es lo que dice él. Yo no alcanzo a entender ese lenguaje. Entonces, no tomemos esta oración pues así tan literal, que yo estoy aquí hablando fuerte con una técnica, ¿cierto? Para poder que Dios me escuche. No, es la forma en que Él se hace mostrar como alguien que está presente
de nosotros. No podríamos entenderlo de otra manera. Él usa la plastilina para que nosotros lo podamos entender. El pueblo de Israel se había vuelto muy religioso. Y repetían y repetían y repetían cosas. Además hicieron 613 mandamientos. Eso tenían mandamientos para comer, para no comer, para ir al baño, para bañarse, para no trabajar. Eran muchas leyes, eran cargados de leyes. Jesús viene a quitarles todos esos dogmas y a enseñarles la libertad. Entonces, les está diciendo que oren, pero le dice, pero tranquilos que tu papá sabe de todo lo que ustedes necesitan. Y por allá en Mateo 6, vuelve y les da otra leccioncita y les dice, miren las aves del campo, miren las flores. Ustedes no tienen seso para entender que mire esa flor tan linda ahí. ¿Quién está preocupada por esa flor? O mire ese pajarito que se para al frente de tu ventana de tu casa. ¿Quién lo gobierna él? Yo lo gobierno todo. Y si ese pajarito y esa florecita subsisten, es porque yo les doy de mi esencia para que estén. ¿Cuánto más a ti, que te llevo en mi corazón, que eres mi imagen, que entregué mi vida por ti? Aprendan a confiar en el Señor. ¿Sí? Cuando el verso dice, buscad el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, tampoco se puede malentender. Entonces me voy a ir a orar a la iglesia porque ahí me llega la comidita, los frijolitos. No, eso pasó por allá cuando el apóstol Pablo se encontró con un grupo de cristianos que pensaban que el reino mesiánico iba a llegar a los 15 días y dejaron de trabajar. Llevaban 3 meses sin trabajar. Entonces Pablo tiene que decir que el que no trabaja, no coma. No es una doctrina, es un caso específico para resolver una situación. La palabra del Señor no es un libro fantasmagórico, es un libro con seres humanos, con errores, defectos y pecados, y el apóstol Pablo escribe. Entonces esta oración, esta apertura, esta libertad absoluta que nos da la palabra del Señor, es para que no convirtamos a Dios en una figura, en un Señor que escucha, un Señor de barba, a un muchacho o en una palomita. Él no quiere que hagamos eso. Ustedes lo leen en Deuteronomio 4. Dice, tengan mucho cuidado con hacerse una imagen de mí, porque yo no quepo en ninguna imagen. Y allá en Romanos 1 también lo dice. ¿Por qué la humanidad se pierde? Porque le dan a Dios forma de hombre, de imagen, de animal, de reptil, de ave. Él es incontenible. Él no cabe en la creación. Por eso esta oración es para que nosotros entendamos como con un padre. Y entonces, Padre nuestro. Es decir, ustedes son hermanos y son iguales, porque como él les tiene que enseñar que los judíos se creían más altos y veían a los demás casi que como perros, así los veían. Entonces él les está diciendo, ustedes todos son hermanos. Que estás en el cielo, está por encima de todas las circunstancias y de toda la soberanía. Yo siempre tengo el control. El sol va a estar ahí, aunque las nubes estén oscuras. Y es más, cuando tú me aceptas, tú empiezas a vivir en esta dimensión del reino de los cielos. Santificado sea tu nombre. Es un repaso de lo que ya vamos a concluir hoy. Es una expresión que Occidente no lo entendería. Los judíos, cuando empezaron a pronunciar el nombre, malinterpretaron un mandamiento que decía, no tomarás el nombre del Señor en vano, así que ya empezaron a cambiarlo y eso les daba temor. No, es distinto. El nombre, lo que él quiere decirles es que tenemos a un Dios personal, a alguien que podemos llamar por el nombre, con el que tenemos una relación. Ya les colocaba un ejemplo que si hay 100 personas en una sala y uno dice, Señor, ¿qué está allá? Pues ninguno va a voltear a mirar porque yo respondo a mi nombre. Él quiere que nosotros sepamos que hay un Dios que es real, que me entiende, que no está al nivel mío como en mi caso, que tengo sentimientos, miedos. No, pero que es personal desde mi interpretación, que lo conozco, santificado, que de una vez se va dando el componente de lo que se llamaría como el flujo de la oración, que es entrar en alabanza. Alabanza es reconocer, tú estás en los cielos, tú creaste todas las cosas, y cuando te empiezo a santificarlo, empiezo a adorarlo. Entonces es alabanza y adoración, ¿cómo les parece? Y la adoración tiene que ver cuando yo le expreso mis sentimientos más cercanos. Yo te amo, Señor, tú eres mi motivación, tú eres la razón de ser, mi vida sin ti no tiene sentido, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo, venga tu reino. Oh, y entonces, ¿qué quiere decir que venga tu reino? Pues es un reconocimiento que hay una voluntad, que hay una ética, que hay una inteligencia superior y santa. Reconocer, venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino de los cielos. Ahí nosotros nos imaginamos a un señor sentado allá en una silla arriba con luces y oro. Es para que entendamos que hay una soberanía. Hágase tu voluntad en el cielo, así como se hace en el cielo,
también se haga en la tierra. Con este verso, ayer les di un atisbo, se desbarata el mito que en el cielo hubo una rebelión de ángeles, porque Jesús está diciendo, en el único lugar donde se hace la voluntad de Dios es en el cielo. Por eso dice, que en la tierra se haga también tu voluntad como en el cielo. Así que allá no hubo ninguna rebelión. Eso lo estamos estudiando. A los que quieran estudiar y aprender esto, nos pueden escribir. Porque el único lugar donde no se hace la voluntad de Dios es en el corazón del hombre, y es un caballero. Así que la oración ahí es afirmar la soberanía, la justicia, la majestad de Dios, ¿verdad? Nos está enseñando eso. Y que tu voluntad, hágase tu voluntad, reino de los cielos y voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es que todos los seres humanos alcancen su propósito, la semejanza, la santificación, la perfección. Esa es la verdadera voluntad. Significa deseo. A veces no sabemos, cuando no definimos las palabras nos perdemos. Voluntad significa deseo intenso o intención de logro, pura y profunda. La voluntad de Dios es que todas las almas lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de Dios, y todas estén enmarcadas en el propósito. Y por eso, por ella fue que Él pagó todo, ¿verdad? El pan de nuestro de cada día. Pero si acabamos de decir que Él nos lo va a dar, ya les hemos colocado un ejemplo. Que aquí mis hijos cuando llegan rapidito, ellos preparan, ellos no andan preocupados preguntándome, papá, ¿será que yo puedo hacer unos bebitos? ¿Será que me puedo comer esto? Se comen todo, porque son hijos, recuerdan, y cuando hijos somos herederos y coherederos. En las casas los hijos mandan, apagan la luz, nos hace, ¿por qué? Porque somos hijos, pero Él quiere que nosotros lo entendamos, que todo lo que nosotros recibimos es de Él, el fruto, el pan. Como dice por allá un salmo, tú abres tu mano y llenas de alimento y de fruto a los ganados. Todo el mundo depende de ti, ¿verdad? Ahora hay una expresión que parece no haber quedado muy bien traducida. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero ¿cuándo? Si yo casi no me perdono ni a mí. Lo que Él quiere decirnos es que ya en Mateo 5 lo dijo. Ama al que te hace mal. Ama aquel con el que te cuesta trabajo vivir. Ama a tu enemigo. Él les está diciendo acá porque los judíos habían creado una ley que todo el que no cumpliera la ley era un enemigo de ellos. Entonces Jesús les está dando otro refuerzo. Dice, oren así, perdonen como ustedes deben perdonar, ¿verdad? Más y guárdanos del mal. Escuchen esto. Guárdanos del mal. Alguna versión dice del maligno. No, pero Él no tiene que guardarnos del maligno. Nosotros todos tenemos una inclinación al mal, que es la expresión correcta. Eso lo pueden leer en Génesis 6 y en Génesis 8, cuando Dios dice, no contenderé más con el hombre, porque el corazón del hombre de continuo es al mal. Así que esta oración realmente es una instrucción de una forma de ir un paso a paso para que esos judíos y este pueblo que venía con una cantidad de tradiciones tuviesen una relación de diálogo como con un padre, que empezaran con alabanza, que siguieran con adoración, que después siguieran con reconocimiento, después con obediencia al reino y a la voluntad, después como es con el pan con dependencia, después que nos perdonen los pecados con penitencia y con acción de gracias. Era para que aprendiéramos. La oración es algo tan personal. Ya hemos profundizado mucho. No puedes coger esta oración cuando alguien está enfermo, cuando alguien está deprimido, cuando alguien está en una crisis en la cárcel. Tú no puedes llegar allá a decir, entonces vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, porque no es un estándar. Estos judíos iban al templo 3 veces al día. Entonces, bueno, si ustedes quieren orar, entonces háganlo de esta manera. Porque si yo voy a visitar a alguien que está en la cárcel, la oración es circunstancial. Si es yo el que va a orar por alguien, si alguien está quebrantado de salud, la oración es circunstancial. Voy a una casa, hay depresión, hay angustia, esa oración es circunstancial. Ahora, yo voy a orar por mí, mi oración va a estar supeditada a mis emociones. Si el día tuve éxito, triunfo, vi que Él me ayudó, ni siquiera hay una vocación que nos dice agradece y agradecemos. Pero si ese día nos pasaron, nos rompieron el corazón, estamos tristes, ¿cómo llegamos a orar? Señor, estoy cansado, estoy angustiado, estoy deprimido, te necesito, tú sabes, ven y me abrazas.
quiere decir que debemos aplicar la inteligencia de la fe y no caer en la religión, porque ya el Señor nos ha dicho, allá en Mateo 6, que vamos a llegar en 2 semanas, a las profundidades que debemos aprender a depender de Él. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Bendiciones para todos, mis amados hermanos.